Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En este vídeo, como toda la semana, vamos a hacer las novedades, rumores y visitaciones en cuanto al mundo Funko Pop. Así que sin más dilación, empezamos. Esta semana se han filtrado Funko, es una convención. Todavía no se sabe las tiendas, así que todavía no puedo decir nada de eso. Esperemos que esta semana los anuncien, porque si no recuerdo mal, hace unos años cuando la anunciaron, fue en la primera semana de diciembre, y ya primera semana de diciembre es ya. Entonces tienen que anunciarlas ya. Veremos qué dice Funko esta semana que entra, ¿vale? Pero ahora vamos con las noticias de la semana pasada. Vamos, empezamos con este de Dragon exclusivo, ¿vale? No me acuerdo para qué tienda va. Estos de Kaiju 8, que uno va para Charlie's Collectible. Qué suerte que no tiene Chase. Y otro va para Amazon, ¿vale? Este es Joe Miller, si no recuerdo mal, va a ser exclusivo de Entertainment Air. Y mucha gente dice es parecido al anterior, solo que tiene la mano cortada y la sangre. Y eso es un spoiler de la serie, para los que no lo hayáis visto. Nueva Sabrina Carpenter del videoclip Manslings, o como se diga, ¿vale? Nuevos minis de Five Below del Mago de Oz. Me parecen muy caricaturescos. No me gustaron tanto, así que no. Luego, nueva Anja Project durmiendo en Bow, que va a ser exclusivo de Amazon. Esperemos que a Europa llegue a Amazon, porque últimamente los exclusivos de Amazon están llegando a tiendas y no a Amazon per se. No sabemos el por qué, porque la última Anja, que era exclusiva de Amazon, que la tengo, que venía con el pingüino, no llegó a Amazon, sino que llegó a España juguetos, pero no sabemos el por qué hizo eso Funko, ¿vale? Este de Camelot ya salió hace tiempo un Arthur Pedro, que es, o un Merlin, no me acuerdo cuál de los dos, que es una serie francesa, solo va a ser exclusivo en Francia. Y esta es la chica. Como no sé muy bien de esa serie, no sé. Yo cuando anunciaron lo de Arthur, pensé que eran anunciando los de la serie de la BBC, de Merlin, pero no tenemos en esa prueba. Luego, nuevas exclusivas de Hello Kitty, no se sabe para qué tiendas son, se rumorean Hot Topic, Borderlands, Entertainment, etcétera, pero todavía no se sabe qué tiendas son, y si todos son exclusivas. Hay solo Hello Kitties y Kuromis. Suerte que no me puse a coleccionar las Kuromis, porque están sacando últimamente un montonazo de ellas exclusivas que y la Hello Kitty, que se parece a My Melody, es preciosa. Vale, nuevo exclusivo de Harry Potter, ¿vale? Con Hedwig. Si no recuerdo mal, va a ir exclusivo a Boss Lunch, si no recuerdo mal, o Barnes & Noble, una de las dos. Nuevo Funko de Hora de Aventuras de Jake el perro, ¿vale? Nuevo Funko de Michael Jackson, ¿vale? Nuevos Funko de los pequeños, los Baby Muppets, ¿vale? Que me recuerdan un poco a los Baby Looney Tunes en cuanto a que no sé, yo crecí en cuanto a que son bebés y demás, ¿vale? Pero ojalá sacaran también de los Baby Looney Tunes. Ojalá, porque amo los Baby Looney Tunes. Nuevos Funkos de baloncesto y Luka Doncic, o como se diga el apellido, ¿vale? Eso va a ser exclusiva de Charlie's Collectibles. Nuevos Funkos de Batman Ninja, en donde tenemos a Batman Ninja, al Joker y a Harley Quinn, y son todos regulares.
Nuevo Batman para la Comic Con de invierno, ¿vale? Como bien dije, todavía no se sabe tiendas, no se sabe cuándo va a salir, ni dónde, ni nada, así que habrá que esperar a ver a ver cómo es tanto el sticker presencial como el sticker no presencial, es decir, pero bueno, toca esperar. Luego, nuevo Funko para la Winter Convention de Harry Potter. No les valía ya con el exclusivo que sacaron esta semana, que tienen que sacar otro de Harry Potter. Pero bueno, como últimamente Harry Potter nos estaban sacando muchas cosas, algo es algo. También un Stitch pirata para esta convención. Y aparte, pero creo que si no recuerdo, el Entertainment Exclusive, con este Chase, que me recuerda al Donald que venía con el diablillo. Y no me gusta el Chase Blacklight, no. Luego, para Five Below, nuevos minis de Zootopia 2, ¿vale? Llegará, si en algún momento llega a Europa, como siempre, llegarán por Primark, porque es donde suelen llegar los minis de Five Below, ¿vale? Y también un poco caricaturescos, pero claro, aquí es normal porque son caricaturas, ¿vale? También de Mike Morales con el traje de Vivantium exclusivo de la WinterCon. Y ya, no hay Star Wars esta semana, ni Star Trek, ni nada. Bueno, Star Trek es que saca muy poco. No, eso que es un universo muy amplio para sacar cosas y no sacan casi nada. Pero bueno, hasta aquí las novedades, rumores y filtraciones de la semana. Ya sabéis, si os han gustado algunas, un like a este vídeo. Comentar abajo qué os han parecido, si os han gustado o si no os han gustado, si vais a ir a por alguna o si algo. Si salen esta semana las noticias de la WinterCon, sabéis, aquí yo las traeré y os las enseñaré, ¿vale? Como no, si no estáis suscritos, al botón de suscribiros y a la campanita para que os veáis cuando subo vídeo. Como no, por favor, si veis mis vídeos, no paséis los anuncios, que me ayudáis, ¿vale? Y si os ha gustado este contenido, tenéis otro tipo más vídeos de noticias, rumores y filtraciones, y también otro tipo de contenido en mi canal para ver, y como no, compartir el vídeo por todas vuestras redes, porque más que se las noticias, rumores y filtraciones, y nos vemos en la próxima, chicos. ¡Hasta luego!